Hermanos, buenos días. ¿Cómo han estado? Qué bueno volverles a ver después de un tiempo de vacaciones. Qué rico es volver a estar en casa con todos los desafíos que representan. Quisiera que tomáramos un momento para orar por algunas necesidades, por nuestra propia vida, como ya es costumbre. Le pidamos al Señor aquello que Él nos quiere dar. Amén. Señor, hoy venimos como tu pueblo acostumbra, como un pueblo sacerdotal, es decir, que intercede de ti, Señor, a pedirte por varios asuntos, Señor, que tú conoces aún antes de que nuestros labios los pronuncien, pero que anhelas que sean puestos delante de ti. Queremos orarte, Señor, hoy por las familias de nuestra comunidad, los miembros de nuestra iglesia, Señor, que están pasando por necesidades de tipo de salud o tienen algún familiar enfermo. Oramos, Señor, por tu mano allí. Oramos, Señor, por tu gloria siendo manifiesta, restaurando la salud, guiando los procesos médicos que se requieran con toda la atención. Levanta la salud de las personas, Señor, que están pasando por estos momentos difíciles. Los que tienen COVID, los que tienen Omicron, los que están pasando quizá por problemas en su cabeza, cardíacos. Te oro, Señor, que tú te hagas presente. Tú lo estás, pero oramos, Señor, que levantes sanidad allí. También queremos orarte, Señor, por los trabajos como oramos este miércoles pasado. Inicia un año lleno de desafíos, Padre, y queremos poner delante de ti nuestros trabajos, Señor, para que tú seas glorificado a través de ellos, para que tú proveas el pan que necesitamos, pero también para que proveas para otros y para que otros vean cómo tu reino se extiende a través de la labor de nuestras manos, una labor para la cual fuimos llamados. Y oramos, Señor, también por el equipo de misiones que este fin de semana que viene partimos hacia Sincelejo y sus alrededores con desafíos muy grandes de ánimo, de atender necesidades de escasez, de desaliento espiritual. Oramos, Señor, que nos des la fuerza, la salud y los recursos que necesitamos para llevar a cabo tal obra. Más bien, Señor, lleva tú a cabo tal obra y únenos a tu voluntad allí. Queremos rogarte, Señor, en últimas, por tu palabra en nuestras vidas. Señor, siembra tu palabra en nosotros. Haznos oidores de un terreno fértil para que tu palabra dé un fruto abundante, que se vea y que refleje. No nos permita, Señor, seguir siendo los mismos. No nos permita, Señor, creyendo de palabra. Haznos un pueblo de la palabra que te sigue y que es reconocido porque guarda tus mandamientos, porque te sigue con todo el corazón. Así te lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un fenómeno del cual les quiero hablar en este comienzo de la predicación. Fenómeno que está creciendo cada vez más. Es que en el mundo alrededor nuestro es más creciente el número de personas que se consideran a sí mismos espirituales, pero de ninguna manera religiosas. Crece cada vez más el número de personas que buscan conectarse con la espiritualidad, con lo que ellos creen que es Dios o lo divino, pero no se sienten atraídos a una institución o a una estructura. ¿Los ha visto? Comúnmente uno escucha a personas decir que creen en Dios, pero que de ninguna manera asistirán a una iglesia por múltiples razones. Muchas razones de peso, otras razones no tantas. Cada vez más es común escuchar, mira, Fede, yo no necesito de una iglesia para tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Y el asunto no se queda ahí solamente, no se queda solamente en la cordialidad, pues cada vez más
la iglesia, el conjunto de personas que hemos creído en el Señor, que le adoramos y que le seguimos, somos más cuestionados, más criticados, en algunos casos insultados, menospreciados. Cada vez encontramos más hostilidad y animadversión de parte de aquellos que no se consideran creyentes. Últimamente yo he podido evidenciar muchas de las reacciones que las personas no creyentes tienen ante la iglesia del Señor, ante los creyentes. Algunas como estas, nos consideran retrógrados, por allá gente del medioevo que ya no piensa como el mundo actual, nos consideran hipócritas, no somos consecuentes con lo que decimos. Creen que somos los defensores de los partidos políticos de derecha o conservadores. Dicen que somos intolerantes, que nos creemos la gente de bien, que tenemos la mente cerrada, que somos fanáticos, sesgados, no inclusivos. Y lo curioso es que si uno conoce la Escritura, si uno lee la Escritura y conoce algo incluso del cristianismo histórico que ha tratado de ser fiel a la Biblia, uno se da cuenta que estas acusaciones no tienen sentido. No hay lugar para esas acusaciones. Pero de alguna manera, yo también me he dado cuenta que esas acusaciones no surgen porque haya una ignorancia de la Biblia o del cristianismo. Pueden ser. Son acusaciones que surgen por lo que ven. Y quiero aclarar que nuestra fe es una fe que genera oposición. El cristianismo de por sí genera oposición. El mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio es locura para los que no creen, es claro. Hay gente que no te quiere porque eres cristiano. Yo perdí mis mejores amigos cuando se dieron cuenta que era cristiano. Nunca les toqué un pelo ni les hablé de Jesús, solo les dije que creía en Jesús. Me abandonaron. Eso es normal, hay que hacer esa claridad. Pero de lo que estoy hablando es que parece que las concepciones que hoy la gente se está generando de la iglesia tienen que ver con una mala fama que nos hemos ganado, que no tiene nada que ver con nuestras raíces bíblicas. Entonces, tenemos que reflexionar y pensar acerca de qué es lo que hemos estado haciendo mal o no estamos haciendo bien para que la gente tenga esas concepciones. Y nos sorprenderíamos. Créame que nos sorprenderíamos. Y hay que hacer estas reflexiones, le digo por qué. Porque si bien nosotros somos llamados a recordarnos y a predicarnos el evangelio día a día, es decir, que por la obra de Jesús nosotros tenemos una relación con Dios, no por nuestras obras, que el evangelio nos da una nueva vida, no una vida nueva ni una vida menos mala. De la misma manera en que tenemos que recordarnos el amor de Jesús diario, tenemos que recordarnos también cuál es nuestro papel como iglesia aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque como dice el pastor Mark Dever, la iglesia es el lugar donde el evangelio se hace visible. Así que yo quisiera preguntarte esta mañana, y ya que los veo un poquito juntos, a propósito, no nos saludamos vos, deberíamos saludarnos. Aprovechando un saludito, quisiera hacerle estas preguntas y respóndasela con la persona que está al lado. ¿Para qué existe entonces la iglesia? ¿Tiene la iglesia una razón de ser o propósito? ¿Cuál es el papel de la iglesia aquí en la tierra? Ánimo, pregúntese y respóndanse ahí, se saludan.
¿para qué existe la iglesia? ¿Tiene un propósito? ¿Por qué la tierra necesita una iglesia? ¿Por qué el mundo necesita iglesias? Eso es muy buena pregunta, ¿verdad? Hemos comenzado este año estudiando y reflexionando juntos una serie en la cual esta es la cuarta predicación acerca de la misión de Dios y su pueblo. Usted ha podido verlo. Es que justo en noviembre del año pasado el equipo pastoral con nuestras esposas nos retiramos para buscar juntos cuál era la dirección del Señor para nosotros como iglesia este 2022. Queríamos saber hacia dónde nos estaba dirigiendo el Señor, qué pasos quería que diéramos. Y nos sorprendimos y celebramos que el Señor nos habló en su palabra. Estuvimos estudiando el libro de Nehemías, tremendos diálogos llevamos a cabo y mucha oración, y nos dimos cuenta que el Señor quería que este año el redil migrara para ser una comunidad que lo anuncia y que lo da a conocer. De hecho, usted puede ver nuestro lema, que hace parte de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Yo lo quiero leer. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas, o a fin de que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. La razón por la que nos sorprendimos al encontrar esta dirección del Señor es que estamos en déficit en esta área de anunciar. Y es algo que para ningún creyente debe ser innegociable, debe ser negociable. Pedro está diciendo en este texto que aquellos que han creído en Jesús, a diferencia de aquellos que no, su identidad es la de ser descendientes, linaje escogido es ser un descendiente, es decir, somos hijos ahora, somos sacerdotes, es decir, tenemos una función de interceder ante Dios y este mundo. Y somos pueblo de Dios, somos la nación de Dios. Esto, versículo 10, gracias a la misericordia del Señor que antes no teníamos. Antes no éramos eso, no teníamos el derecho de ser pueblo. Y Dios nos hizo su pueblo por pura misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Y esto tiene un propósito, tiene un fin: anunciar las virtudes, las excelencias, las cualidades de Jesús. De eso va a hablar el pastor Carlos dentro de 8 días. Y hay un pastor también, Stan Getz se llama, tiene un libro que se llama Refinemos la Iglesia. A propósito, existen muchos libros que hablan sobre la iglesia. Dice que hay una pregunta, una pregunta que es necesario responder antes de emprender cualquier empresa como iglesias. Y uno es entender bíblicamente la razón de la iglesia. Y él dice que la razón de la iglesia debe entenderse en 2 sentidos. La primera es: ¿para qué existe una iglesia como comunidad? Pedro está diciendo, nosotros somos pueblo de Dios, así que como pueblo de Dios hay algo que debe hacer ese pueblo para que funcione. Bueno, la Biblia responde a eso. El mismo Pedro dice que nosotros somos piedras que están construyendo un templo espiritual, que adoramos al Señor, que nos edificamos con base a la palabra, que nos amamos los unos a los otros y vamos creciendo como comunidad en el amor del Señor, a fin de que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Eso es así, para eso funciona una iglesia como comunidad, para ser edificada a la imagen del Señor. La razón por la cual desarrollamos ministerios, sirves en uno, te capacitas,
es a fin de crecer en la imagen juntos y llevar a cabo el unos a los otros de la Biblia. Somos llamados a vivir una vida relacional. Pero en segundo lugar, hay otro sentido de la razón de la iglesia y es, ¿para qué existe la iglesia como pueblo? En esta tierra. Una es, ¿para qué existe la iglesia como comunidad y como pueblo? Otra es, ¿para qué existe la iglesia en esta tierra? Es decir, que no solamente somos llamados a vivir una vida muy linda en comunidad, sino a llevar esa vida al mundo fuera de estas cuatro paredes. De hecho, para hacer honor a la verdad, la Biblia nunca habla de la iglesia como un edificio o templo físico. Lo habla siempre como un grupo orgánico de creyentes. Si bien los edificios ayudan a que nos reunamos, no son la razón por la cual nosotros existimos como iglesia. Y es aquí donde yo quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias al texto de hoy, un texto muy conocido que está en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Usted verá que ahí en sus Biblias tienen un subtítulo que dice La Gran Comisión, ¿cierto? Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Dice la palabra del Señor: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Podemos ver entonces que basado en su señorío sobre todas las cosas, Jesús está enviando a sus discípulos a hacer lo mismo que Él hizo con ellos. Los está enviando a toda nación de la tierra donde pongan sus pies. Allí deben hacer discípulos que confiesan públicamente a través del bautismo su fe y que aprendan a obedecer y a seguir a Jesús en todo, garantizando Jesús su presencia con ellos de manera continua. Así que antes de entrar en materia quisiera compartirles un poco el escenario de cómo surge este mandamiento. Es que Jesús ha resucitado. Y algunas mujeres que fueron esa mañana de domingo al sepulcro a echarle especies, a limpiarlo, se encontraron con un ángel que les dijo: el que buscan ha resucitado. Y el ángel les dice acto seguido que vayan y le digan esto a los discípulos y que les digan que Jesús va delante de ellos a Galilea, que se encuentran en Galilea. Ella les dice, ellas están temerosas y luego en medio de ese temor se encuentran con Jesús y lo adoran, se postran delante de él y lo adoran, lo abrazan y él les dice: no teman, díganle a los discípulos que voy delante de ellos a Galilea. Jesús les está prometiendo: allí nos veremos. Y finalmente, versículo 16, se encuentran, ahí lo puedes ver. Cuando se encuentran, ellos se postran delante de él, lo adoran. Y aquí adorar es mucho más allá que simplemente arrodillarse o alabar a alguien. Es rendir completamente las vidas a Jesús. Se están rindiendo completamente. Pero a pesar de que se están rindiendo, de que han visto al Señor resucitado, algunos, dice que algunos, probablemente todos también, están dudando. Ellos son tan humanos como usted y como yo, que no nos basta
tener ante nuestros ojos el milagro más apoteósico de la historia y continuar sin creer. No son superhombres. Jesús, como lo predicamos hace un tiempo, los escogió así: pescadores, recaudadores de impuestos, escépticos, temerosos, con tendencias de izquierda, con tendencias de derecha, racionales, coléricos, sensibles. Allí están los 11 a los que Jesús regañaba todo el tiempo por su falta de fe. No han dejado el vicio. Y sin embargo están adorando. Es decir, a pesar de mi persona, yo te voy a servir. Y justo cuando el ambiente está más enrarecido entre la duda y la reverencia, Jesús hace lo que mejor sabe hacer: acercarse a hablar. Es que cuando Jesús habla, las dudas comienzan a disiparse y una bella seguridad comienza a rodear nuestro ser. No hay nada más especial y sosegador para un alma que saber que su Dios le está hablando. Saber que Dios se ha acercado a ella y hablarle. Acto seguido, Jesús les va a hablar en 3 instancias. Quisiera invitarle hoy para seguir mirando este texto. Les va a dar primeramente el fundamento sólido, inconmovible para el propósito de la iglesia. En segundo lugar, les va a mandar, a exhortar. Les va a decir cuál es su misión ahora. Y en tercer lugar, les va a dar una garantía, un regalo para que la obra continúe y no desfallezcan. Entonces es así como Jesús, después de acercarse, les habla y lo primero que les da es el fundamento. Versículo 18b. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad sobre todo lo que existe. Y no es una autoridad que apenas esté recibiendo, Él ya la tiene. Los evangelios han mostrado que durante su ministerio Él tiene autoridad al enseñar. La gente se asombra y se pregunta la autoridad que tiene Él para enseñar. Tiene autoridad sobre el cuerpo humano y las enfermedades, sana. Tiene autoridad sobre el mundo natural, reprende las tormentas, convierte agua en vino, multiplica panes y peces, hace milagros. Tiene poder para expulsar el mundo de las tinieblas, expulsa demonios. También tiene autoridad para enviar a sus discípulos y darles la misma autoridad. Sin embargo, esta autoridad enfatizada tiene que ver con su resurrección. Es decir, la resurrección del Señor está autenticando la divinidad de Jesús y la promesa de Dios de destronar de un trono que no le pertenece a esa serpiente que intentó usurparlo a través de la desobediencia del hombre. Esa misma serpiente que se le acercó a Jesús en el desierto prometiéndole esto mismo, la gloria y la autoridad de las naciones, a la cual Jesús no escuchó y obedeció. Y en su obediencia y dolor usurpa ese trono para recuperar, restaurar y renovar todo lo que se había perdido en la caída, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hombres unos a otros, nuestra relación con la tierra nuevamente. Jesús
que no lo dice aquí, está utilizando las mismas palabras de Daniel capítulo 7. Es ese hijo de hombre prometido a quien se le daría toda la autoridad para que las naciones le sirvieran. Dice que tendría un reino eterno, que sería Señor. Jesús es el Señor. Lo interesante es que tú vas a encontrar esto en todo lugar donde te encuentres en el Nuevo Testamento, en todo lugar. Eso es parte de la centralidad de nuestra fe, que Jesús es Señor. ¿Y sabes qué es decir que Jesús es Señor? Es decir que es Dios. Porque esta misma palabra, Señor, es la que utilizaban en la versión griega del Antiguo Testamento para llamar a Dios. Jesús tiene toda la autoridad porque es Dios. Mira los siguientes versículos, Romanos 14, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Filipenses capítulo 2, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Primera de Pedro 3, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos los ángeles, autoridades y potestades, y me podría quedar toda la mañana, tarde y noche citándoles todas las citas que aseveran que Jesús es el Señor, aquel que creó todo, por medio de quien Dios Padre hizo todo y que ahora lo ha hecho heredero de todas las cosas. Aquel que venció la muerte, nada está por encima de él. Ahora, ¿por qué es importante tener claro que Jesús es el Señor como fundamento a la hora de anunciar a Jesús? ¿Por qué esto es importante? Porque para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria, a su luz admirable, haciendo discípulos, se hace en el poder de Él. Anunciar las virtudes de Jesús se hace en el poder de Jesús y no en nuestro propio poder. Esto te libera del temor a compartir el evangelio. Normalmente la primera excusa que uno encuentra 3 excusas a la hora de compartir el evangelio. Da miedo, da temor, uno no sabe qué decir y la otra es da pena, ¿verdad? Pero esto nos libera de esas 3 cosas. ¿Sabes por qué? Porque este mundo es de Jesús. Tú no estás haciendo nada en lo que Él tenga el control. Una persona que crea en lo que quiera creer le pertenece a Jesús. Esto quiere decir que tú no estás en misión, tú te estás uniendo a la misión de Dios. Esta es la misión de Dios. Rescatar, reunir un pueblo para Él. Capítulos finales de Apocalipsis, un gran pueblo de todas las culturas de la tierra está alrededor del Cordero. Él está en misión desde el principio de la misma creación, no desde la caída ni siquiera, desde la misma creación crea al hombre para acercarse a Él, para que el hombre haga civilización, se multiplique, llene, forme esta tierra y esta tierra sea un resplandor de la gloria de Él. Esa es la misión. Es decir, que lo que yo estoy haciendo al llevar el evangelio no lo estoy haciendo por cuenta propia. Él lo está haciendo a través de mí. A través de ti, Dios está llamando al mundo y le está diciendo: reconcíliense conmigo. Y te rechazan, no te están rechazando a ti. Están rechazando a Dios. Pero hay una segunda razón por la cual es importante estar claros en el señorío de Cristo. Y esa razón es que no es consecuente
ni es congruente anunciar a un Jesús que no es el Señor de toda tu vida. Es decir, que Jesús no se convierte en un Dios más, por lo menos en el Dios de mi religión, en el que yo adoro cada domingo. Jesús se convierte en el que gobierna con los principios del reino de los cielos cada área de nuestra vida. Es a través de nuestra fe que se integra todo lo demás. Tu fe no es una parte más de tu vida, no, por favor, es toda tu vida. Nuestra vida misma sustenta lo que afirmamos creer. Así que solo una vida rendida al señorío de Cristo le puede decir a otros qué tan confiable es nuestra fe o no. Si nosotros afirmamos decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues lo tienen que ver a través de nuestra vida. De hecho, es muy interesante, una lucha que tuve con la predicación, quería predicar a la luz de Primera de Pedro, luego el Señor me llevó acá. Lo que hace Pedro después de exponer este texto es decirle a los creyentes cómo tienen que vivir en este mundo para que Jesús sea anunciado. Vivir en este mundo. Solamente habla de hablar una sola vez. Primera de Pedro. Y haciendo alusión a Primera de Pedro capítulo 3, Pedro dice en este mismo sentido que nosotros debemos santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón. Es decir, lo que la gente ve es precisamente que nuestra vida no se manda sola, que obedece a alguien más grande. Y dice que estemos siempre preparados para dar razón de nuestra fe, pero con gentileza y respeto. ¿Sí ves? Testimonio y conducta al lado de mi palabra, manteniendo una conciencia limpia. Pero además añade y concluye que esto provoca que la gente que se burla de nuestra vida, de nuestra fe, se avergüence de sus calumnias. El fundamento para la razón de la iglesia es que Jesús es el Señor, lo gobierna todo, este mundo es de Él. Así el mundo no le conozca, Él es el dueño de Él. Esto te da libertad completa para compartir. Eso te ha de llevar a vivir bajo su señorío. Si quieres que la gente vea que Él es verdaderamente quien dice ser. En segundo lugar, Jesús les da el mandato. Versículo 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, versículo 20, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ya que Jesucristo es el Señor de todo, el que tiene dominio sobre todas las cosas, entonces, por eso Él puede pedir a quienes le siguen que sean los 11, en este caso los 11 discípulos, que sean los primeros en llevar a cabo lo que Él hizo con ellos y así sucesivamente. Y miren cómo se realiza esta labor. Por tanto, vayan. Y hay un debate aquí, un debate teológico, no hablaré mucho al respecto, y es que la palabra vayan en el original del verbo ir no es un verbo en este caso. Es decir, el mandato realmente es ir y hacer discípulos. Sin embargo, ir sí tiene una connotación imperativa, porque ¿cómo voy a ser discípulos de todas las naciones si no va a ser yendo? ¿Verdad? Eso es básicamente lo que hay. Entonces algunos sugieren que dicen, cuando vayan, hagan discípulos, que así se debería traducir. Otros dicen, no hay ningún problema en decir que se diga ir. De cualquier forma, creo que tiene el mismo sentido. Id. Hace algún tiempo leí un artículo en una capacitación que estaba llevando a cabo sobre cómo en el mundo existen dos tipos de iglesias basadas en la experiencia del pueblo de Israel. A una él le llamó la iglesia de Jerusalén, a otra la llamó la iglesia del exilio. Entonces él hablaba del pueblo de Israel cuando estuvo en Jerusalén. Cuando el pueblo de Dios estuvo en Jerusalén, era el pueblo escogido, el pueblo que era separado completamente del mundo, que no tenía
contacto con los extranjeros, porque si no se podía contaminar. Si alguien quería conocer a Dios, entonces venía a Jerusalén a adorar y admirarlo en el templo, ¿verdad? Era un pueblo centro. Todo giraba alrededor del pueblo. Decía, la iglesia que es movida por el modelo de Jerusalén es esa iglesia que está abstraída del mundo completamente. La iglesia que dice que el mundo es malo, que no se relaciona mucho con la gente del mundo porque quizás se va a contaminar, porque eso es pecado. La cultura es una cultura pagana, qué miedo, hay que reprender, hay que declarar, hay que cancelar, hay que anular. No se puede escuchar, no se puede ver, un montón de cosas. No vamos y compartimos el evangelio, sino que hacemos eventos evangelísticos, nosotros lo hemos hecho para que ellos vengan aquí. ¿Y qué esfuerzo tan grande para que vengan? ¿Ah? Pero Israel en el exilio fue otra situación. Israel por causa de su pecado fue exiliado a Babilonia, Judá, Israel a Siria. Allá en Babilonia encuentra un mundo que creen cosas completamente diferentes y diametralmente opuestas a los que ellos creen. El desafío era cómo va a sobrevivir mi fe en un lugar donde no tengo templo. ¿Cómo va a sobrevivir mi fe en un lugar donde me obligan a trabajar un sábado? Donde me obligan a comer esta comida como Daniel, ¿se acuerdan? ¿Cómo va a sobrevivir mi fe aquí? Y hay algo muy interesante que sucede con esa iglesia. El pueblo está con esa añoranza de volver, y vienen los falsos profetas. ¿Y saben qué dicen los falsos profetas? Tranquilos, el Señor destruirá a estos paganos y va a hacer que ustedes vuelvan a Jerusalén y vivan como antes. El Señor los va a volver a traer a casa, no se preocupen, decían los falsos profetas. Jeremías se paró en la brecha y dijo, no Señor, el Señor dice, les va a tocar hacer vida aquí porque un buen rato se van a quedar. Construyan casas, planten viñas, hagan cultivos, hagan vida en esta ciudad que florezca, porque en la prosperidad de ustedes estará la prosperidad de la ciudad. Nosotros somos la iglesia en el exilio. Así la concibe la Escritura. Pedro le está escribiendo a personas y les dice, como peregrinos y extranjeros. No pertenecemos a este mundo, pero somos de este mundo. Jesús mismo oró que no fuéramos sacados del mundo, sino protegidos del sistema de valores del mundo. Es muy diferente. Nosotros sabemos que este mundo es de Cristo, pero todavía sigue siendo ocupado en su mayoría por territorio enemigo. Nosotros ya no somos el país del Sagrado Corazón, no. Como dice C.S. Lewis, somos una minoría en terreno enemigo. No estamos llamados para abstraernos del mundo, no, todo lo contrario, es a través de nuestras actividades que podemos mostrar toda la belleza, el orden, la bondad, la generosidad y calidad del Evangelio. No estamos llamados a imponer nuestra fe, estamos llamados a exponerla. ¿Con quién se sentaba Jesús? Pregunto. ¿Con quién se sentaba Jesús? Con las personas con las que usted y yo nos escandalizaríamos si viésemos a un hermano sentados con ellas. En el Parque Lleras. Con esos. El esparcimiento de la fe en el mundo no judío, o sea, en el mundo gentil, se llevó a cabo a través de personas a pie en sus trabajos y en las diferentes actividades de su vida, sometiéndose a las autoridades, sufriendo tranquilamente por la injusticia.
trabajando como para Dios, así sus jefes fueran malos, confiando en la provisión del Señor. Eran ciudadanos los mejores de su clase. No eran camuflados porque decían a quién creían. Si sus valores y sus principios eran puestos en tela de juicio, esto los podía llevar a la muerte, pero no dejaban de ser buenos ciudadanos. Tú nunca vas a ver al gran evangelista, a Pablo, nunca. Muéstrame el primer versículo y ahí sí dejo de predicar. Nunca lo vas a ver llegando a un lugar a destruir templos, a tumbar estatuas, a decirle a un hombre que deje de comer esto, a decirle a una mujer que no se vista así, o a decirle a esta familia que deje de estar yendo a esa fiesta y bailar. Nunca lo vas a ver en esas. Lo vas a ver construyendo relaciones significativas, hablando, diciendo la verdad sin ningún temor. Lo vas a ver exponiéndose a sí mismo, no imponiendo un conjunto de reglas o regulaciones. Somos la iglesia en el exilio, no en Jerusalén. Y temo que esa es la razón por la cual hemos sido más rechazados de lo normal por nuestras familias. Que no voy a esa fiesta porque beben, que la fiesta de velitas de diciembre, que los disfraces es una fiesta pagana, que diciembre son las Saturnalias de no sé qué. Y le ponemos perequia a un montón de cosas que claro, ¿cómo no nos van a ver mal? No van a conocer nuestra fe sino a través de un montón de quisquillas. Queremos que todo el mundo se porte como cristianos sin ser cristianos. Y entonces mandamos una cadena de oración o una cadena de WhatsApp. Vamos a hacer esta firmatón para que no pongan tal serie en Netflix. De un mundo no creyente, debemos esperar cosas de un mundo no creyente. ¿Qué te escandaliza? ¿Qué te escandaliza? Tú también estabas allá y recibiste misericordia. Ten misericordia, guarda tu conciencia, sí, pero no la impongas. Hazte asequible, no camuflado, hazte asequible. Porque en este mundo vives, fuiste creado para este mundo. Tú no te vas a ir para el cielo cuando te mueras. El cielo va a descender en una nueva ciudad para ti. Hacer discípulos es convertirse en el tutor de alguien que estará interesado en seguir tu ejemplo. En ese sentido, todo lugar donde te relaciones con personas es un potencial campo de discipulado. Si puedes construir una relación significativa con alguien donde a poco seas luz, muestres interés por su persona, lo que hace, lo que necesita y cada vez les pones más a Jesús, entonces estarás discipulando. Le estarás enseñando lo que Jesús hace y estará dando un paso más hacia allá, hacia ser pueblo de Dios. Lo estamos llevando un paso más allá a convertirse en uno de esas multitudes. Es todo un proceso. Llevo 4 años todavía dialogando con un cercano que es agnóstico. No tengo afán, pero estoy ahí. Ya está leyendo la Biblia, la está leyendo. Y me hace preguntas, sigo respondiendo, sigo tranquilo. Cada día está un paso más cerca. ¿Qué tal si cambiamos el paradigma de pensar de que al mundo lo tenemos que evangelizar? Nosotros sí necesitamos ser reevangelizados. Con ese montón de fundamentalismo que tenemos, necesitamos ser evangelizados. El mundo necesita ser discipulado y nosotros creer más en el evangelio. El llamado de ir a todas las naciones, sí, algunos pensamos que ser misionero es ser llamado a ir a otro país. Sí, lo es, la verdad lo es. Pero también incluye el ir mío a donde Dios me ponga. Ese trabajo en el que estás dudando si ir o no ir, ¿será que Dios te está queriendo enviar allí a resplandecer su luz? ¿O ese trabajo donde te tienes que quedar? ¿O si Dios te invitó a estar más bien en ese lugar a pesar de que no se están cumpliendo los sueños? ¿No será que te está invitando a unirse a su misión allí? Ese viaje de intercambio, si me está escuchando Valentina, es un viaje
para intercambiar luz por tinieblas. Y hay algo que caracteriza dicho mandato. Es lo que se espera de un proceso de discipulado. Es la conversión primeramente evidenciada en su confesión pública a través del bautismo. Se espera de un creyente que se bautice como se espera de una pareja comprometida que se case. Es en el bautismo donde se confiesa públicamente de que evidentemente mi vida ha pasado de la muerte a la vida, de que hemos sido librados de nuestra vana manera de vivir y ahora la vida que tenemos la hemos recibido por Cristo Jesús. Es mediante el bautismo que una persona le está diciendo a una multitud de testigos: tengo otra ciudadanía, pertenezco a otro lugar, soy distinto. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que pertenezco a la familia de Dios, que Él es mi Padre gracias a su Hijo Jesús, y su Espíritu Santo ahora mora en mí para formar la imagen de Él en mí, hacerme cada día más parecido a Cristo hasta su día final. Hermanos, nuestro llamado no es a sacar un tratado y decir a alguien desconocido de manera muy simple e impersonal que es un pecador, que va a ir al infierno y que acepte a Jesús haciendo una oración de fe y el domingo nos vemos en la iglesia. Es ir, involucrarnos en las vidas de las personas, conocerlas, amarlas como Jesús nos amó, servirles, no negociar la verdad, anunciarla, muy diferente a ser camuflado. Y en medio de los diálogos de la vida, exponer el evangelio. No temas exponerlo, exponlo. Es un método diferente, pero es más eficaz. La garantía. Si algo necesitaban los discípulos, perdónenme, dice versículo 20b: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si algo necesitaban los discípulos que les diera verdaderamente poder, gracia y fortaleza, eran esas palabras. Y no hay algo que realmente nos empodere más para lograr los propósitos de Dios en este mundo que su presencia. Nueva Versión Internacional traduce en este texto contextualmente en términos de futuro: yo estaré con ustedes para siempre. Unas versiones un poco más literales lo traducen como: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Yo creo que hay un cambio sustancial, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él fue la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios que vino a ser morada con nosotros. Gracias a su Espíritu Santo que Él prometió y que Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no voy a poder estar en cada uno de nosotros y ustedes. Es a través de su Espíritu Santo que tengo una relación con Él día a día. No un domingo, no un miércoles, no el día que me toque asistir a la iglesia. Cada día, 24/7, Él está conmigo, yo estoy con Él, Él es mío, yo soy suyo. Estoy unido a Él y nada me podrá separar de su amor. El que tiene toda la autoridad, el que nos envía a discipular a todas las naciones, es el mismo que va a estar con nosotros todo el tiempo. Sin duda, una vida vibrante con Jesús se reflejará en nuestro compartir del evangelio. Porque yo no puedo hablar de alguien a quien no conozco. Yo no puedo hablar de un sitio en el que no he estado, solo por mapas o fotos. Yo puedo estar
hablando de alguien con toda seguridad con el que he estado. Y el mundo lo notará. Yo les dije que les iba a compartir porque nos tomó por sorpresa que el Señor nos llamara a eso y darnos cuenta que estábamos en déficit. Por dos razones. Por el individualismo y por el pluralismo. Voy a hablar primero de la segunda. Esto es un fenómeno. La iglesia en el exilio es una iglesia que está en medio de una cultura con muchas creencias. Eso es lo que está. En Medellín cada vez hay más creencias, cada vez hay más personas. Se impresionaría la cantidad de jóvenes que están yendo a reuniones hinduistas y budistas. Impresionante. Yo he estado en varias. Impresionante. La cantidad de personas que están buscando religiones alternativas, incluso mormones, están abundando. Eso se llama pluralismo, que en un lugar existan diferentes creencias. Pero hay un tipo de pluralismo que se le llama pluralismo normativo, y su desarrollador fue un señor llamado John Hick, que dice que todos los caminos van a Roma. No importa en lo que tú creas, al final cuando mueras vas a estar en el mismo sitio. Y eso no es lo que dice la Escritura. Yo he escuchado, yo sé que personas, líderes de religiones diferentes dicen Jesús es Krishna, que Jesús es el Krishna mismo, que el mismo Dios en las diferentes religiones es una manifestación del mismo Dios. Los diferentes dioses son una manifestación de lo mismo, no son de lo mismo. Todas pueden decir lo mismo, pero la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, es el único. El problema con el pluralismo normativo es que nos ha discipulado. ¿Saben por qué nos ha discipulado? Porque si no importa lo que tú creas, allá tú, está bien, vamos para el mismo lado, quiere decir que tú no crees lo que dice esto aquí. Aquí no se me habla de un cielo donde está Jesús, Krishna, Buda, Mao, tomados de la mano. No se habla de un cielo así. Cada una de las religiones tiene un fin diferente. El cristianismo también. La salvación del cristianismo es una salvación completamente diferente. Y de ser discípulos, compartir el evangelio es un mandato, porque es un asunto de vida o muerte. Y aquí sí tengo que decir lo que a muchos les choca decir. El que no cree ya ha sido condenado. Quiere decir que si estamos respetando, no estoy diciendo que no la respetemos, que si estamos considerando que una persona puede creer lo que quiera y listo, está bien, no nos está importando que esa persona se esté yendo al infierno. Y este servidor por más de 15 años ha pensado así, sin darse cuenta. Sin darse cuenta nos han discipulado en esa cultura. Moscas. El mundo se está perdiendo sin escuchar una palabra de nuestra boca. El mundo se está perdiendo viéndonos camuflados dentro de ellos, considerando que lo que están haciendo está bien. Nos van a odiar porque les vamos a decir que no está bien. Es verdad. Pero Jesús ha dicho que Él es el Señor. Romanos capítulo 1 dice que toda persona tiene conocimiento de Dios, no que toda persona tenga una inclinación de buscar a Dios. No dice eso Romanos capítulo 1, dice que todos tienen conocimiento de Dios. Por lo tanto, cuando tú estás hablando la verdad, bueno, también dice Romanos que a pesar de tener conocimiento de Dios, sofocan la verdad, es decir, la obstruyen, buscan que esa verdad no salga y prefieren adorar otras cosas. Pero cuando tú estás proclamando la verdad, cuando tú estás hablando de Jesús, ¿sabes qué estás haciendo? Ese resorte de amortiguador tan grande llamado verdad, en el cual las personas están saltando para que no las bote, está haciendo más fuerza hacia afuera para exponerse. ¡Qué maravilloso! Comparte la verdad, comparte la verdad, que la verdad depende de la vida del mundo. En segundo lugar, el individualismo.
Ya que somos una sociedad pluralista, entonces a mí nada más me importa mi vida. Y eso es otro fenómeno que vemos en las iglesias. Cada vez más personas que venimos aquí a la iglesia, porque este es el lugar donde nos animan, donde nos dan una palabra de Dios para ser mucho mejor personas. Vivimos una vida superficial de saludos, ¿cómo está? ¿Cómo está el hijo? ¿Cómo va el trabajo? ¿Vas a ir al estadio hoy? Pero no revueltos, no involucrados. Y como estamos viviendo la mayoría de nosotros en edificios en unidad cerrada, donde estamos al lado del vecino, pero no le conocemos ni el nombre. Cada uno al lado del otro, tan cerca y tan lejos, misma realidad en la iglesia. Y Jesús dijo que es a través de la unidad de la iglesia, del amor unos por otros, que se conocería que seríamos sus discípulos y que sabrían que Él es el Señor. Yo sé que quizá te sientes impotente a la hora de compartir el Evangelio. Es una carga que yo tenía durante mucho rato. Sabía que lo debía hacer, decía que lo debía hacer y me terminaba rindiendo. Yéndome para otro lado diciendo, no, pues ellos llegarán a la iglesia, pues la palabra dice que el Señor añadirá a cada uno. Les voy a decir que cambió mi mentalidad, Cristo y su muerte por mí. Cristo vino a tener una relación significativa conmigo, me vio perdido, vino, se unió a la misión de Dios, cumplió por mí lo que yo no podía cumplir. Estoy enamorado de Jesús. Por eso su presencia es vital. Oremos. Exaltaré mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, tus obras, que te bendigan sus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, para que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Tu grandeza, tu gran amor, el portentoso poder de tu gloria y de tus obras nos haga un pueblo en medio del exilio mientras vamos a casa y traemos a otros a unirse a ese pueblo que celebrará tus grandezas. El poder del Evangelio nos saque de esta inercia tan tóxica. Nos llene de ese amor que tuviste por nosotros, dárnoslo unos a otros, amar a este mundo como tú lo amaste y darle vida, porque tú eres Señor. En todo el universo, en la tierra y el mar, tú eres Señor.
juegas con las bestias marinas, te deleitas con los animales, provees sustento para toda la creación. Tú eres Señor. No quieres que ninguno de los hombres perezca. Si lo hiciste con nosotros, lo puedes hacer con cualquiera. Así que en medio de nuestras dudas, si estás dudando y adorando en este momento, como los discípulos en ese tiempo, Jesús te dice: yo soy tu Señor, yo tengo el control, yo lo llevaré a cabo. No temas, no temas. Déjate sorprender por lo que puedo hacer rescatando a otros, porque para eso vine, morí y resucité, a llevar mucho pueblo a mi gloria.